Hoy vamos a tratar un tema que se ha puesto de moda hace algunos años para acá. Entre otras, es un tema bastante espinoso y tiene que ver con la utilización de los esteroides anabólicos en o como ayuda ergogénica en deporte aficionado y en deporte profesional o inclusive élite. Se ha popularizado la utilización de los esteroides anabólicos porque no solamente la conciencia general, sino también muchos entrenadores e instructores hacen apología a la utilización de estos productos porque indudablemente en primer momento generan el resultado que mucha gente quiere o desea, y es aumentar la masa muscular de manera importante, notoria, disminuir los porcentajes de grasa, mejorar la apariencia física, y eso sí se obtiene. Pero ¿a qué costo? Y qué tan buenos o qué tan peligrosos pueden ser es lo que realmente la mayoría de la gente no conoce. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos ver es el resultado inmediato, y eso incluso no solamente aplica para el capítulo de los esteroides, sino que aplica para una cantidad de cosas hoy en día, que motivados por el resultado rápido a veces no nos interesa los costos que esto genera. Y cuando hablo de costos no hablo necesariamente de la situación económica o lo que puedan valer, sino la inversión que usted hace de su estado de salud para obtener esos resultados. Entonces, entrando un poco en detalle, les decía, hoy en día en el deporte aficionado, con una popularidad importantísima, se comercializan legal o ilegalmente todos estos esteroides anabólicos, inclusive con unos nombres distintos a los de esteroides anabólicos, porque han intentado cambiar el nombre con el fin de generar una distracción en la población que consume este tipo de sustancias, creyendo que ya no están utilizando esteroides anabólicos, sino otros componentes o algunos suplementos con otros nombres, pero que al final son esteroides anabólicos disfrazados y hacen el efecto que usted quiere, sí, pero exactamente hacen el mismo daño. La mayoría de los esteroides anabólicos son derivados sintéticos de la testosterona casi siempre, o algunos que ayudan al efecto anabólico, es decir, de crecimiento muscular, tienen que ver no con análogos de la testosterona, es decir, moléculas similares a la misma, sino con otros medicamentos como inhibidores de 5-alfa reductasa, que son unos medicamentos que se utilizan en urología con indicaciones muy precisas. ¿Por qué? Porque tienen efectos secundarios importantes que pueden generar algún tipo de riesgo a la salud de una persona que no está bien documentada, acompañada y supervisada por un médico que además conozca muy bien de los esteroides anabólicos. La testosterona funciona tanto en hombres como en mujeres, siendo hormona sexual masculina. Existen receptores para testosterona tanto en el hombre como en la mujer. Y cuando se empiezan a utilizar estas dosis tan elevadas, porque aunque a usted le vendan la idea que este en ampollas o este en tabletas es muy suave, no hace daño, y adicionalmente le dan algo y que para limpiar el hígado y que para proteger su sistema digestivo y su sistema inmunológico y para que no le haga ningún tipo de efecto secundario, es completamente falso. No hay ningún medicamento que pueda impedir la acción del esteroide y al mismo tiempo que no pueda impedir los efectos secundarios o los daños colaterales que genera esta situación. Entonces vemos que en los gimnasios, en el ciclismo, en el levantamiento de pesas, en el CrossFit e inclusive en el fútbol, en el atletismo, en la natación y en algunos otros deportes de exigencia muy grande, la utilización de estas sustancias cada día va creciendo de una manera desmedida. Pues fíjense ustedes muy bien
que hoy no vengo a hablar de qué tan bueno y qué tan grande puede generar su estructura muscular o qué tan agradable puede mejorar su composición corporal con estos esteroides, porque de eso ya le han dicho bastante, creería yo, quien se los vende o el instructor o el entrenador. Vengo a hablarles de la parte médica, que es la que más que cualquier otra cosa es lo más importante y es de las que menos saben la mayoría de las personas, porque incluso a nosotros los médicos nos toca entrenarnos y además de formarnos en medicamentos de uso deportivo para conocer mucho más a fondo esto. Quiero decir con esto que inclusive a veces hay muchos médicos que no tienen la información completa y precisa, mucho menos aquellos que no son médicos y se sienten con la autoridad de indicarle, venderle o ayudarle a conseguir a usted para su propósito inicial inmediato, que es mejorar su composición corporal. La testosterona y los derivados de la testosterona actúan a nivel hepático generando una molécula nueva cuando usted la toma en vía oral o se la inyecta. Adicionalmente, hay unos receptores a nivel del testículo, a nivel de la piel, a nivel del hígado, a nivel obviamente muscular, donde él va a hacer su efecto. Pues resulta que los esteroides anabólicos también modifican una serie de estructuras a nivel cardiovascular. Resulta y a nivel renal. De las primeras cosas que se empiezan a generar es que los esteroides anabólicos retienen una cantidad de sustancias que hace que se aumente el volumen circulatorio, es decir, hay mayor cantidad de líquido a nivel de su sistema circulatorio, lo cual termina generando que el corazón deba hacer una fuerza mayor para movilizar toda esa cantidad de líquido o de sangre. Esto se traduce rápidamente con un aumento de la presión arterial que puede definitivamente generar hipertensión arterial en pacientes muy jóvenes con el uso de los esteroides. Pero no solamente la hipertensión arterial, que entre otras cosas cuando se diagnostica en pacientes jóvenes tiene un pronóstico mucho más delicado y tiene una evolución muchísimo más complicada que cuando se hace diagnóstico de hipertensión en un paciente mayor. Segundo, esa retención puede generar inclusive aumento de la concentración de líquido a nivel pulmonar y puede generar inclusive derrames pleurales, pero también puede producir derrames pericárdicos, que es una complicación gravísima a nivel cardiopulmonar. Agregado a esto, en los hombres, como la testosterona que usted está recibiendo de forma externa va a hacer el efecto o el trabajo que tendrían que hacer los testículos para producir testosterona, el testículo empieza a entrar en una fase de reposo, empieza a disminuir su tamaño y empieza a disminuir la cantidad de testosterona natural propia. Eso termina produciendo una enfermedad que se llama hipogonadismo, que adicionalmente va a traducirse en fatiga, cansancio permanente, disminución del tamaño testicular, disfunción eréctil, imposibilidad para las erecciones y disminución en el deseo sexual y en el desempeño. Aunque a usted le hayan dicho que al contrario, que cuando usted se hace un ciclo de esteroides tiene un aumento de la potencia y es un superhombre en el sentido estricto de lo que se refiere a este comportamiento. No es cierto. De pronto, el efecto inmediato, los primeros días, puede generar una reacción como tal y usted se termina convenciendo de eso, pero es una falsa idea o una falsa percepción, porque al contrario lo que termina generando es un efecto absolutamente diferente y contrario al que usted cree. Ahora, en relación a la utilización de este tipo de sustancias en el sexo femenino, los efectos no son menos complicados, al contrario. Primero, porque al inicio puede generar el efecto benéfico que usted quiere como mujer,
pero la inversión de su sistema hormonal, donde debe predominar o protagonizar los estrógenos los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas, terminan invirtiéndose y la testosterona se empieza a ser protagonista, disminuyendo el efecto de las hormonas sexuales femeninas. Esto se traduce en ¿qué? Que usted puede tener un cuerpo aparentemente muy estéticamente agradable, pero hace disminución del tamaño de los senos, disminución del tamaño de los ovarios, disfunción hormonal, porque la testosterona inhibe los estrógenos y puede generar periodos de anovulación e inclusive de infertilidad. Adicionalmente, aparece el hirsutismo, que es el vello similar al de los hombres, que puede ser en la cara, en el bigote, en la barba, aumento del vello en el resto del cuerpo y engrosamiento del mismo, engrosamiento y cambios en la voz y además aumento del tamaño del clítoris. Mecanismos o circunstancias que son irreversibles en la mujer. Óigalo bien, son irreversibles. Esto sin contar que usted se puede además adquirir hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, afectaciones de la función renal, estrías a nivel de la piel y disminución de su sistema inmunológico. Por lo tanto, fíjese qué cantidad de complicaciones que nadie le menciona, y antes por el contrario le dicen que si usted consume un ciclo, bien sea oral o inyectado, pero le agrega esto o este otro producto, usted va a limpiar el hígado y no le va a pasar nada. Totalmente falso. Eso no es cierto. Los cambios en las mujeres son irreversibles y en los hombres hay algunos cambios como la disminución del tamaño testicular, el crecimiento de las glándulas mamarias en los hombres, que se llama ginecomastia, que también son irreversibles. Por lo tanto, creería yo que es importante que usted se documente primero y se informe de quien realmente conoce de farmacología y de utilización de este tipo de sustancias para que al final usted decida si quiere invertir la salud, su estado general y el tesoro que usted tiene, que es una buena salud, en contraprestación de tener una figura muy agradable, o al contrario, usted cree que la inversión del tesoro que usted tiene, que es la salud, solamente buscando un beneficio transitorio, es que le vean un cuerpo bonito, no es que sea el mejor negocio que hay. En el deporte élite es una cosa diferente porque en ellos además no están buscando tanto la figura corporal, sino aumentar el rendimiento para obtener obviamente los objetivos de ganar las competencias, etcétera, etcétera. Pero a esto la Organización Mundial de la Salud y los colegios de medicina deportiva han establecido una serie de pruebas cada vez mucho más estrictas para lograr identificar la utilización o el abuso de esteroides en deporte de competencia. Al final, es un tema muy espinoso. No se deje enredar. Documéntese de un médico que conozca del tema y esté entrenado en el mismo y piénselo 3 veces antes de decidir. Si lo está haciendo, está a tiempo de revertir esa situación y busque ayuda médica para evitar o para cómo contrarrestar las posibles complicaciones. Espero que este mensaje le sirva de algo y si y cree que es conveniente, replíquelo con sus amigos.